bendiga, amados hermanos. Es un privilegio compartir la palabra. Queremos comenzar en esta mañana leyendo Salmo 103. Vamos a leer del 1 al 17. La palabra de Dios se lee así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bendice, alma mía, a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Jehová es el que hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia. Sus caminos notificó a Moisés y a los hijos de Israel sus obras. Misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. No contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Cuando está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen, porque Él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo. El hombre, como la hierba son sus días, florece como la flor del campo, que pasó el viento por ella y pereció, y su lugar no la conocerá jamás. Mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le temen. Amén. Gracias, Señor, por su palabra. Quería en esta mañana compartir algo con ustedes. Al final de abril me diagnosticaron, ¿verdad?, con el virus, lo que está pasando ahora. Y la verdad es que fueron 2 semanas bastante difíciles, pero 2 semanas donde también vi la gloria de Dios. En una de esas noches que yo me levantaba a clamar a Dios, oí una voz que me dijo: mas el justo por su fe vivirá. Entonces yo empecé a decir: ay, Dios mío, yo seré justa. Ay, y yo habré hecho algo. Bueno, la verdad es que el Señor nos confronta, ¿verdad que sí? Pero la misericordia de Dios es grande. Entonces clamé al Señor por misericordia. Y también empecé a leer su palabra y escuché que no somos justos, el que nos justifica es Él. Nosotros le adoramos y le glorificamos, ¿verdad que sí? Le tememos o le obedecemos, pero Él es el justo, Él nos justifica. Amén. Así que para la gloria de Dios, tuve un mes en casa, pero Dios me dio la victoria. Fueron 2 semanas difíciles y 2 semanas más de recuperación, pero estoy aquí. La gloria es del Señor. También testifico que mis hijos, gloria a Dios, ellos no se contagiaron. Así que he visto la misericordia de Dios en mi vida. Entiendo que hay muchos hermanos también que han sido sanados, algunos, y también ellos van a compartir después, pero quería hoy compartir lo mío. Así que no temamos, hermanos, confiemos en el Señor, confiemos en sus promesas. El Señor está con nosotros. Amén. Dios le bendiga. Vamos a hacer una oración. Padre, te adoramos y te glorificamos, porque tú has sido más que bueno con nosotros, Señor. Porque como dice tu palabra, Señor, no nos has pagado conforme a nuestras iniquidades, Señor. Gracias, porque tú sanaste nuestras dolencias, Señor amado. En este día levantamos nuestras manos en señal de gratitud hacia ti, Señor. Y te damos la honra y te damos la gloria, Señor, porque tú te la mereces. Amén. Dios le bendiga. Dios le bendiga. Gracias por estar aquí con nosotros. Vamos a adorar a Dios hoy.
estoy listo para hacer tu voluntad. Hacia adelante, a ti te seguiré. Y ya estoy listo para hacer tu voluntad. Estoy creyendo que viene lo mejor. La cruz delante, mi esperanza eres Dios. Y en ti, mi Cristo, ya viene lo mejor. Cuando dicen amén. Cántalo, sé que viene mi victoria
Dice en el Salmo 86, versículo 5, porque tú, Señor, eres bueno y perdonador y grande en misericordia para con todos los que te invocan. He oído miles de historias acerca cómo eres tú, y escucho dulce voz en la noche, mi soledad tú me dices que te agrado y que no me dejarás. Eres bueno en paz, eres tú, eres tú, eres tú. Soy amado por ti, como soy, como soy, como soy. He visto muchos buscando mis pies por doquier, todos buscamos respuestas que solo tú puedes dar, porque sabes necesidad antes de petición. Eres bueno en paz, eres tú, eres tú, eres tú. Soy amado por ti, como soy, como soy, como soy. Perfecta es tu voluntad, perfecta es tu voluntad, perfecta es tu voluntad para mí. Perfecta es tu voluntad, perfecta es tu voluntad, perfecta es tu voluntad para mí. Tu amor es innegable y no puedo expresar tu paz. Es inexplicable, imposible de entender, y me llamas lo profundo, me llamas lo profundo, me llamas lo profundo en amor, eres bueno, Padre, eres tú, eres tú, soy amado por ti, como soy, como soy, eres bueno en paz, eres tú, eres tú, soy amado por ti, como soy, como soy, como soy, bueno en paz, eres tú, soy amado por ti, como soy, tal como soy, buen Padre, eres tú, soy amado como soy. Gracias, Señor, es tu amor que nos llama.
Gracias, Jesús. Gracias por tu presencia, Señor, en este lugar. A donde quiera que estemos, Señor, ayúdanos a poder entrar en tu presencia, Señor, y darte gracias, Señor, por todo, o darte gracias en todo tiempo, Jesús. Venimos ante ti, Señor, para adorarte y para glorificarte, Señor. Háblanos, Señor, en esta mañana. Gracias, Jesús. Amén. Amados hermanos, que la paz de Dios sea con cada uno de ustedes. Queremos que Dios tiene algo tan maravilloso en este día de hoy. Hemos comenzado con un gran testimonio de nuestra hermana Eugenia, y ella hablaba precisamente de si ella era justa. En Romanos, en el capítulo 5, nos dice que más el justo por su fe vivirá. Yendo también a Romanos capítulo 1, el verso 17, habla de que el justo por la fe vivirá. Y Romanos 5:1 lo que nos dice es: justificado pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ha crecido la fe en estos días de pandemia que estamos nosotros viviendo. Tenemos que examinarnos cada uno de nosotros y creer que Dios tiene control, tiene dominio de todas las cosas. Y en este preciso día queremos estar hablando sobre Romanos en el capítulo 8, verso 28, donde nos dice que todas las cosas obran para bien a los que amamos a Dios. Y oramos a Dios antes de leer esta porción de la palabra del Señor, Romanos capítulo 8, verso 28 en adelante. Padre celestial, te adoramos, te bendecimos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor, porque tú eres Dios grande, fuerte, poderoso, Dios eterno. Tú eres príncipe de paz y creemos que tú eres el mismo de ayer, de hoy, de siempre, y tú tienes dominio y control de todas las cosas. Y creemos, oh Dios de los ejércitos, que las cosas que están aconteciendo en estos tiempos están obrando para bien a lo que a ti te amamos, a lo que conforme a tu propósito hemos sido llamados. En el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro, te damos gracias a ti, Señor. Amén y amén. Muy bien, leemos en Romanos capítulo 8, verso 28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Porque el verso que continúa, el verso 30 nos dice: y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Amén. Eso es lo que Dios verdaderamente está haciendo en cada una de nuestras vidas. Cuando creemos nosotros que todas las cosas obran para bien a los que amamos a Dios, a los que conforme a su propósito hemos sido llamados, nos está diciendo que aún la pandemia está obrando para bien en estos días. ¿Sabe que estos días nos está mostrando Dios aquellas personas que verdaderamente somos fieles al Señor? Por eso podemos titular en este día, el tema es: nosotros somos más que vencedores. O decir, yo soy más que vencedor por medio de aquel que nos amó. Y estamos seguros que ninguna de las cosas que puedan acontecer no puede apartar
del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Dios entregó a su Hijo, el unigénito. Dice que de tal manera amó Dios al mundo, que dio su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Entonces, si Dios dio a su Hijo, ¿cuánto no nos dará a nosotros? El verso 32 dice: el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Habrá alguna reserva para Dios o para nosotros? Dios lo entregó todo. Por tanto, creemos claramente que si Dios lo entregó todo, nosotros también tenemos que entregarnos por completo, no a media, sino entregar nuestras vidas como un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es el culto racional. Que no nos conformemos, como dice la palabra del Señor en Romanos capítulo 12, verso 1 y 2, nos dice que no nos conformemos a este siglo, a este mundo, sino que seamos transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que podamos comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, que es agradable y es perfecta. ¿Cuántas veces nosotros nos hemos preguntado, nos hemos dicho: Señor, ¿cuál es tu voluntad para con mi vida? Quiero serte agradable, quiero servirte, pero la palabra dice claramente que hasta que tú y yo no seamos transformados, hasta que tú y yo no creamos que todas las cosas que ocurren para bien a los que amamos a Dios y no conocemos cuál es el propósito de Dios por el cual Dios nos ha llamado a nosotros, entonces no vamos a crecer, no vamos a quedar enanos. Y Dios quiere que tú y yo podamos crecer. Cada padre espera que nuestros hijos también puedan ir creciendo, de manera tal que casi todos los padres, mientras nuestros hijos van creciendo, comenzamos a tomar medidas y decir: vamos a ver hasta dónde la estatura que tú tienes ya, hasta dónde me da ya por acá, por el pecho, y así de esa manera. Y luego después vemos que muchos se van un poquito más alto que nosotros, pero qué bueno es Dios que permite que podamos ver el crecimiento aún de nuestros hijos. Dios quiere también ver el crecimiento de cada uno de nosotros y entender que cuando aún José, lo vemos allí en el libro de Génesis, en el capítulo 50 del libro de Génesis, vemos a José. José, sabemos que sus hermanos lo vendieron a él, a los ismaelitas. Luego los ismaelitas lo vendieron a Potifar, que era uno de los generales del faraón. Luego, cuando José estaba allí en la casa de Potifar, dice que él le entregó su casa, era el mayordomo, le entregó sus tierras para que él entonces fuera el administrador de todo lo que tenía. Y dice que el mismo jefe miraba que lo que él había puesto en la mano de José, Dios lo prosperaba cada día más y más. Y creemos que todo lo que Dios pone en nuestras manos, Dios lo va a continuar prosperando. Al principio vemos que los hermanos pecaron delante de Dios porque desearon aún matar a José. Aún sus padres, Jacob, Israel, pensó que una bestia lo había devorado, lo había matado, y su padre lloró mucho, sufrió mucho, pensando así de esa manera. Y cuando, como dije antes, los hermanos lo vendieron a los ismaelitas, luego los ismaelitas se lo vendieron a Potifar, él
estuvo allí, pero sucedió algo y fue que la mujer de Potifar se enamoró de él, quiso que él se acostara con él y él lo que hizo fue que corrió, huyó, le fue fiel pensando, se le fiera a Dios, se le fiera a su jefe y luego cayó en la cárcel. Así que fíjense cómo fue este joven pasando desde los 17 años que fue vendido, duró varios años trabajando en la casa de Potifar, luego estando allí en la cárcel, luego allí en la cárcel Dios permitió que el copero y el panadero tuvieran sueño. Dios usa a José, se lo revela y José cae de la cárcel, cae al palacio. Así que luego fue el gobernador de allí, pero en el capítulo 50 de Génesis, del verso 15 en adelante, dice, viendo los hermanos de José que su padre era muerto, dijeron, quizá nos aborrecerá José y nos dará el pago de todo el mal que le hicimos. Y enviaron a decir a José, su padre, mandó antes de su muerte, mandó a decirle a José, así diréis a José, te ruego que perdones ahora la maldad de tus hermanos y su pecado, porque mal te trajeron, por tanto ahora te rogamos que perdones la maldad de tus siervos, del Dios de tu padre. Y José lloró mientras hablaban. Vinieron también sus hermanos y se postraron delante de él y dijeron, henos aquí por siervos tuyos. Y les respondió José, no temáis, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Vosotros pensáis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Ahora pues no temáis, ahora pues no tengáis miedo, yo os sustentaré a vosotros y a vuestros hijos. Así los consoló y les habló al corazón. Así que eso fue lo que aconteció precisamente, que José está diciéndole que lo que ellos hicieron, Dios lo permitió para sostener a Israel vivo, para sustentarle, para darle pan. Así que hermano, entienda claramente que lo que está aconteciendo para que Dios sea glorificado en estos días y que usted y yo podamos ir creciendo de una manera que Dios sea glorificado en todas las cosas que puedan acontecer. Amén. Volviendo a Romanos, en el capítulo que leímos, 8:28, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. ¿Y qué es todo? Todo es todo. Amén. No se queda nada. No se queda nada afuera, sino que Dios es el que complementa todas las cosas. Amén. Dios es un Dios tan grande, tan maravilloso, porque Él es el que gobierna sobre todas las cosas. Él es soberano. Dios tiene planes que usted y yo no entendemos, no comprendemos la razón de ellos. Pero con Jesús también aconteció de la siguiente manera. Dice en el libro de los Hechos, en el capítulo 4,
el verso 27, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra su santo Hijo Jesús, a quien ungiste Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel. Es decir, que todos ellos se fueron en contra de Jesús. Mataron a Jesús, pero ¿cuál fue el propósito que aconteció esto? El propósito fue que esto aconteció para que tú y yo tuviéramos vida y vida en abundancia. Dios lo tenía preparado, ellos pecaron contra Jesús, pero eso hizo que en Él, en su muerte y luego en su resurrección, tú y yo entonces tuviéramos vida y vida en abundancia. Amén. Así que Romanos nos sigue diciendo en el verso 29, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Por lo tanto, Él es el primero y debe ser el primero en tu vida, en mi vida, en nuestros corazones, y no dejar que las cosas que están a nuestro alrededor puedan contagiar el caminar con Dios, la confianza en Dios, la fe en Dios. Amén. Hay tres cosas que deberíamos de preguntarnos nosotros. ¿Qué Dios me está enseñando con esto? ¿Qué Dios me está diciendo? ¿Y qué yo debo de hacer en medio de la pandemia? ¿Está haciendo esto para bien en mi vida o está haciendo para mal? ¿Estoy yo creciendo en el Señor o estoy yo menguando? Es lamentable de que oí en el día de hoy, en esta semana, de un pastor que me decía que estadísticamente hay tantas personas que aún no están ni viendo ni alimentándose de la palabra del Señor, es decir, ni viendo los servicios, ni alimentándose de la palabra. Es muy lamentable. Por eso es que, repito, esto que Dios ha permitido está diciendo, yo voy a ver quiénes son verdaderamente, le voy a enseñar a ellos cuáles son los fieles o cuáles son los infieles, cuáles son la gente que tienen fe, cuáles son la gente que lamentablemente todavía no han conocido a Dios, y debemos de verdaderamente conocerle a Él y acercarnos a Él, al Dios vivo, al Dios todopoderoso. Así que, ¿qué me está enseñando? Me está enseñando de que debo de vivir una vida en santidad delante de su presencia todos los días hasta el fin de este mundo. Amén. Eso me está enseñando. Y me está diciendo también que debo de aprender de Jesucristo, que lo que Él hacía era que muy de mañana oraba al Señor. Jesús tenía mucha ocupación, unos largos días le esperaban, pero Él siempre estaba comunicándose con su Padre. No hacía nada sin antes informarlo delante de su Padre. Entonces nosotros tenemos que acercarnos a Él. Ahora, ¿qué estamos haciendo nosotros en estos días? ¿Para qué? ¿Qué estamos haciendo? Yo creo que tú y yo debemos de acercarnos más al trono de su gracia. Así como leía a nuestra hermana al principio en el Salmo 103, que decía el salmista David: bendice alma mía Jehová y no te olvide ninguno de sus beneficios. Él es el que perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que te corona de favores y misericordia, el que sacia de bien tu boca, de tal manera que te rejuvenezca como el águila. Entonces es lo que debemos nosotros de estar haciendo
¿Qué otra cosa debemos de seguir nosotros haciendo? En tercer lugar, debemos nosotros de comunicarnos con los hermanos. Debemos de orar con los hermanos. Debemos de no avergonzarnos del Evangelio, como dice Romanos 8, capítulo 16, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Entonces, nosotros tenemos que hablar de su palabra, porque yo creo que el tiempo está tan cerca, hermanos, que tú y yo tenemos que estar preparados, porque no sabemos el día ni la hora en cuando el Señor ha de venir y ha de buscar a su pueblo. ¿Eres tú verdaderamente justo? Dios en estos días creo que te está justificando. Creo que Dios está transformando tu vida y tu corazón. Y creo que lo que Dios tiene es algo maravilloso. Tú y yo somos más que vencedores por medio de aquel que nos ha amado a nosotros. Amén. Y estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, nos podrá separar del amor de Dios que está en Cristo Jesús, Señor nuestro. Romanos 8:1 dice que no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús, para los que andan conforme al Espíritu y no conforme a nuestra carne. No debemos de satisfacer los deseos de nuestra carne porque sabemos que es muerte, sino que debemos de andar conforme al Espíritu Santo de Dios. Muchas bendiciones, que la paz sea con cada uno de ustedes. Vamos a orar por estas personas que quieren recibir a Cristo en esta hora como el único y suficiente Salvador. Y quisiera que usted hiciera esta oración conmigo, diciendo de la siguiente manera, repita conmigo: Señor Jesús, yo reconozco que soy pecador, yo entrego mi vida y yo te pido, Dios de los ejércitos, que tú perdones mis pecados, inscriba mi nombre en el libro de la vida y ayúdame, Señor, a permanecer firme en tus caminos. Yo reconozco que todas las cosas que han venido pasando en mi vida han obrado para bien, porque de esta manera es como te he conocido, Dios. Gracias, Señor, porque aún en el dolor yo reconozco que tú eres Dios todopoderoso. Gracias, Señor, por perdonarme. Gracias por salvarme, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Oro por cada uno de mis hermanos también para que Dios los fortalezca donde quiera están, aquellas que están pasando también por diferentes pruebas, luchas. Sé que muchos de los hermanos ya han estado saliendo, otros están en el proceso, pero Dios tiene el control y dentro del dolor es importante darle gracias a Dios. Padre Celestial, yo te pido, Señor, que sea tú fortaleciendo a cada uno de mis hermanos, que sea tú guardando sus pasos, su entrada, su salida y multiplicando sus fuerzas. Permite, oh Dios de los ejércitos, Padre, que este mensaje haya penetrado en sus corazones, en sus vidas, y que ellos puedan reconocer que todas las cosas obran para bien a los que a ti te amamos, a los que conforme a tu propósito hemos sido llamados. Gracias por mis hermanos. Bendice su vida, bendice su entrada, su salida. Prospérale en todo, Señor Dios. Llévate todo desánimo y desaliento de su vida, oh Dios, y ayúdale a seguir creciendo en tu gracia y en tu poder. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, yo te doy gracias a ti, Señor, por cada uno de mis hermanos. Guarda su entrada, guarda su salida y multiplica sus fuerzas. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, te lo pedimos y te damos gracias. Amén y amén.